Si tienes una sábila en casa, hay algo que probablemente estás haciendo mal sin saberlo. No es el riego, no es la luz, no es la maceta. Es algo que ocurre debajo de la superficie, en silencio, durante meses, y cuando lo descubres, casi siempre es demasiado tarde. Esa hoja gruesa y carnosa que cuelga sobre el marco de tu puerta, atada con cinta roja. Esa planta verde grisácea que te regalaron y colocaste junto a la ventana, en el rincón sureste, esperando que cumpliera la tradición. La sábila vive hoy en millones de hogares hispanohablantes, atravesando cocinas mexicanas, balcones andaluces, ventanas caribeñas. Casi todo el mundo cree saber cómo cuidarla. Casi todo el mundo se equivoca. Hay un error fatal que la inmensa mayoría comete sin darse cuenta. Un error que no se manifiesta en la superficie. Un error que la tradición popular no enseña porque pertenece al terreno técnico, no al simbólico. Un error que mata a la sábila desde dentro mientras las hojas exteriores siguen pareciendo perfectamente sanas. En los próximos 20 minutos vas a descubrir qué se dice realmente de la sábila en distintas tradiciones populares, dónde se coloca según el Feng Shui chino, qué dicen los estudios científicos sobre sus compuestos, los 6 errores más comunes que arruinan no solo la planta, sino el efecto simbólico que se le atribuye, y al final, el error fatal que casi nadie identifica antes de que sea irreversible. Pero antes, déjame avisarte de algo importante. Muchas personas creen que cuando una sábila se marchita, es porque absorbió una carga negativa fuerte. La tradición popular dice que esa planta cumplió su misión. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos, lo que parece protección espiritual cumplida es en realidad un problema técnico invisible, y reemplazarla sin entender qué pasó significa cometer el mismo error una y otra vez, año tras año, planta tras planta. Si tienes una sábila en casa, si pensabas regalar una, o si simplemente te interesa entender por qué esta planta ha acompañado a tantas culturas durante siglos, lo que viene a continuación va a cambiar cómo la miras para siempre. Empezamos. La sábila tiene muchos nombres. En México y el Caribe se le llama sábila. En España y en la ciencia, aloe vera. Antiguamente, en castellano, se la conocía como acíbar, palabra que viene del árabe y se refería específicamente al jugo amargo amarillento que se obtiene bajo la piel verde de la hoja. Su nombre científico oficial es aloe vera, aunque durante mucho tiempo se la llamó también Aloe barbadensis, en honor a la isla de Barbados, donde el botánico inglés Philip Miller la describió en 1768. Pertenece a la familia Asphodelaceae, antes conocida como Liliaceae. Es una planta suculenta perenne, con hojas lanceoladas, carnosas, de color verde grisáceo, con bordes dentados y pequeñas espinas blandas. Su origen está en la península arábiga y el norte de África, Argelia, Marruecos, Túnez. Desde allí viajó con los comerciantes y los conquistadores hasta naturalizarse en las Islas Canarias, Madeira, Cabo Verde. Hoy crece silvestre en Australia, India, Vietnam, Taiwán, Florida, Texas, California y media Latinoamérica. Es una planta diseñada para sobrevivir en climas áridos. Su metabolismo es especial. Las plantas comunes abren sus estomas durante el día para hacer fotosíntesis. La sábila abre los suyos solo de noche. Es lo que los botánicos llaman metabolismo CAM. Esta adaptación le permite perder muchísima menos agua. Por eso, una sábila puede vivir meses sin riego en el desierto. Cada hoja gruesa puede contener hasta el 99% de agua en peso. Es decir, dentro de esa hoja verde hay un depósito de agua casi puro envuelto en una piel cerosa que evita la evaporación. Esta capacidad de almacenar agua es la clave de todo y también la causa del error fatal que veremos al final. Pero antes de la técnica está la tradición, y la tradición de la sábila atraviesa al menos 5.000 años de historia documentada. Cleopatra mencionaba el aloe en sus rituales de belleza. Aristóteles habría aconsejado a Alejandro Magno conquistar la isla de Socotra, en el actual Yemen, por sus reservas de esta planta. Los egipcios la llamaban planta de la inmortalidad.
Los griegos la usaban en heridas de guerra, los árabes la introdujeron en la península ibérica durante la Edad Media y de allí cruzó el Atlántico hasta convertirse en una de las plantas más emblemáticas de la tradición mexicana. En México, la sábila no es solo una planta, es una guardiana. Según la tradición popular mexicana y caribeña, la sábila funciona como guardián silencioso del hogar. Muchas personas creen que absorbe las energías negativas que entran por la puerta principal, las envidias, el llamado mal de ojo, las tensiones invisibles que cargan los visitantes sin saberlo. Existen creencias que sugieren que cuando la planta se marchita inexplicablemente no es por mal cuidado, sino porque absorbió una carga energética intensa dirigida al hogar. Esta tradición tiene raíces prehispánicas mezcladas con aportaciones afrocaribeñas y elementos coloniales españoles. Es una sincresis cultural que se vive sobre todo en hogares populares de toda Latinoamérica. Y dentro de esta tradición hay un elemento clave que muchos hogares mexicanos respetan religiosamente: el listón rojo. Se suele decir que envolver el tallo o la maceta de la sábila con un listón rojo potencia su capacidad protectora. Según la tradición popular, el rojo repele la envidia, bloquea las miradas con intención negativa. Es tan visible esta práctica que en mercados mexicanos, como el famoso mercado de Sonora, en Ciudad de México, se venden sábilas ya preparadas con listón rojo, una moneda enredada en el tallo y a veces hasta una imagen religiosa pequeña atada al tronco. Es la combinación de tradición prehispánica, católica y popular. Hay otra variante de esta tradición especialmente arraigada en las zonas rurales de Cuba, Venezuela, Colombia y conserva ecos en pueblos andaluces y canarios. Existen creencias que sugieren colgar una hoja fresca de sábila boca abajo, atada con cinta roja, sobre el marco de la puerta de entrada. Algunas personas aseguran que esta posición invierte el flujo energético, que lo malo cae al suelo y la planta acumula lo bueno. Y aquí viene un primer detalle importante: es solo una hoja cortada, no la planta entera. Hay personas que, confundiendo la tradición, cuelgan la planta viva, en su maceta, boca abajo. La planta muere en días. La tradición auténtica siempre se refiere a una hoja cortada, que se cuelga como amuleto decorativo y se reemplaza cada 2 o 3 semanas cuando se seca. La planta viva siempre va en posición vertical. Y mientras la tradición mexicana enfatiza la protección y el listón rojo, otra tradición, esta vez china, da una capa adicional de significado a esta planta, el Feng Shui. Según el Feng Shui tradicional, el sureste de la vivienda es el rincón de la riqueza. Muchas personas aseguran que colocar la sábila en este punto cardinal activa el flujo chi de prosperidad. Es decir, la sábila no solo protege, también atrae abundancia. La entrada principal es la segunda ubicación canon, según el Feng Shui. Se considera que la sábila, colocada cerca de la puerta de entrada, actúa como filtro delicado que modula la energía que entra desde el exterior. Sus hojas carnosas almacenan agua y, por tanto, simbólicamente, almacenan abundancia. Sus puntas espinosas mantienen alejadas las intenciones hostiles. Pero el Feng Shui también establece dónde no debe colocarse la sábila. Y aquí hay una creencia que mucha gente no conoce. Existen creencias que sugieren que colocar la sábila en el baño la vacía energéticamente, porque el baño es la estancia de eliminación. La cocina tampoco se recomienda, porque el fuego del fogón debilita la energía verde de la planta. Los rincones oscuros, sin luz natural, se consideran zonas muertas, donde la planta no puede cumplir su rol simbólico. Hay todavía una tradición más que merece la pena mencionar. En muchos comercios pequeños de México, del Caribe e incluso de pueblos andaluces se ve siempre una sábila cerca de la caja registradora. Según la tradición popular hispanoamericana, esta posición atrae clientes y protege el dinero del negocio. Es tradición visible en taquerías mexicanas, bodegas cubanas, pequeños comercios andaluces. Hay incluso una variante del folclore que sugiere algo curioso. La sábila debe ser regalada, no comprada por uno mismo.
Algunas personas aseguran que comprarla para sí mismo rompe su efecto protector. Es una creencia contraintuitiva, pero está documentada en varias tradiciones populares. Hasta aquí la tradición, pero ¿qué dice la ciencia sobre esta planta? Estudios fitoquímicos han identificado aproximadamente 75 compuestos activos en el gel y el látex de la sábila, polisacáridos como el acemanano, vitaminas E del grupo B, vitamina C, vitamina A, minerales como calcio, magnesio, zinc, cromo, selenio, enzimas digestivas, antraquinonas en el látex amarillo, compuestos fenólicos con capacidad antioxidante demostrada en estudios in vitro. La sábila contiene incluso 20 de los 22 aminoácidos del cuerpo humano, incluyendo 7 esenciales. Estos datos no constituyen consejo médico, los menciono solo como contexto botánico. La ciencia es clara en una cosa: la evidencia clínica para la mayoría de los usos populares de la sábila es limitada, mixta o todavía en investigación. La agencia FDA estadounidense retiró en 2002 los laxantes a base de aloe del mercado por insuficiencia de datos de seguridad presentados por los fabricantes, es decir, no porque fueran peligrosos, sino porque las empresas no presentaron pruebas suficientes de su eficacia. Hay además una advertencia importante que la tradición popular siempre transmitió, aunque sin nombre técnico. La capa amarilla bajo la piel verde de la hoja, ese látex con antraquinonas, tiene efecto laxante intenso y está clasificado por la IARC, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, como posible carcinógeno humano del grupo 2B cuando se ingiere de forma prolongada. Por eso, la tradición siempre enseñó a separar el gel transparente del látex amarillo antes de cualquier uso. Esto no es opinión, está documentado. Y aquí llegamos al territorio de los errores, porque entre la tradición rica y los datos científicos hay un espacio enorme donde la gente comete equivocaciones que arruinan la planta y todo lo que se le atribuye. El primer error, y el más extendido, es el sobreriego. La gente trata a la sábila como una planta tropical y la riega cada 2 o 3 días. Pero la sábila evolucionó en clima árido. Su raíz no tolera la humedad continua. El resultado es pudrición de raíz, hojas blandas que se derrumban, color marrón desde la base hacia arriba. La corrección es regar cada 15 o 20 días en primavera y verano, y cada 30 o 40 días en otoño e invierno. Siempre hay que verificar que el sustrato esté completamente seco antes de regar. Una comprobación rápida es meter un dedo hasta el segundo nudillo en la tierra. Si sale limpio y seco, es hora de regar. El segundo error es la maceta sin drenaje, macetas decorativas cerradas, platos bajo la maceta llenos de agua estancada. El agua estancada en la raíz produce una pudrición silenciosa que tarda semanas en mostrar señales visibles. La corrección es siempre maceta con agujero de drenaje obligatorio, una capa de 3 o 4 centímetros de grava en el fondo y vaciar el plato 15 minutos después de cada riego. El tercer error es la luz incorrecta. Algunas personas la ponen en un rincón oscuro pensando que como es resistente, aguanta sin luz. Otras la exponen al sol directo de mediodía en pleno verano. Ambos extremos la dañan. En poca luz, las hojas se vuelven pálidas, alargadas y débiles. Es lo que los botánicos llaman etiolación. En sol intenso aparecen quemaduras marrones en la cara más expuesta. Lo ideal es luz brillante indirecta o sol directo de mañana durante 4 a 6 horas al día. El cuarto error es el sustrato equivocado, usar tierra de jardín común o sustrato universal denso que retiene humedad. El resultado es raíz asfixiada y pudrición progresiva. La sábila necesita un sustrato específico para cactus y suculentas. Una alternativa casera es mezclar 50% de turba, 30% de arena gruesa o perlita y 20% de gravilla fina. El sustrato correcto debe drenar completamente en menos de 10 segundos cuando se riega. El quinto error
es confundir las hojas dañadas con falta de agua. Cuando aparecen puntas marrones secas, mucha gente lo interpreta como sed y aumenta el riego, pero las puntas marrones casi siempre indican exactamente lo contrario: exceso de agua o agua calcárea. Aumentar el riego solo refuerza el problema y agrava la pudrición que ya está en curso. El diagnóstico correcto es revisar el sustrato y la base de la hoja. Si la base está blanda y la planta se balancea ligeramente, cuando se toca, hay pudrición de raíz avanzada. El sexto error es la colocación tradicional incorrecta, que ya mencioné brevemente. Algunas personas, queriendo respetar la tradición de la sábila colgada al revés, cuelgan la planta viva entera boca abajo. Esto la mata en días. La tradición auténtica se refiere a una hoja cortada como decoración simbólica. La planta viva siempre va en maceta vertical. Hasta aquí los 6 errores comunes que la mayoría de la gente comete con la sábila. Errores frecuentes, identificables, corregibles. Pero hay un séptimo error. Un error que no aparece en ninguna lista de cuidados estándar. Un error que combina invisibilidad, contraintuitividad y carga simbólica, y este es el error fatal. El error fatal se llama pudrición silenciosa de la corona. La corona en una sábila es el punto exacto donde el tallo central se une con las raíces. Es una zona estrecha, normalmente oculta bajo el sustrato, donde se concentra el tejido más vulnerable de toda la planta. Cuando el agua se acumula entre las hojas inferiores o el sustrato permanece húmedo durante varios días seguidos, comienza una pudrición en esta zona que avanza desde el interior hacia el exterior. Esto es lo más importante que vas a oír en este vídeo. Esta pudrición es invisible. La planta puede seguir mostrando hojas verdes y aparentemente sanas durante semanas, incluso durante meses. Mientras tanto, la corona se necrosa por dentro. Cuando finalmente aparecen las primeras señales claras, hojas blandas, tallo derrumbándose, olor desagradable, ya es prácticamente demasiado tarde para salvar la planta sin un trasplante de emergencia y un corte radical de toda la zona afectada. Y aquí viene la parte que pocos saben. Existen señales sutiles que aparecen mucho antes del colapso final. Señales que, si se identifican a tiempo, permiten rescatar la planta. Primera señal. La planta baila ligeramente cuando se la toca. Si al rozar la roseta de hojas sientes que toda la planta se mueve un poco, como si flotara, es porque la raíz ya está suelta en un sustrato demasiado húmedo. Una sábila sana se mantiene firme. Una sábila con corona en proceso de pudrición se balancea. Segunda señal, las hojas inferiores se vuelven traslúcidas, no marrones, traslúcidas, como si la luz pasara a través de ellas. Es porque el agua y los compuestos celulares se están descomponiendo desde dentro. Esta es una de las señales más fáciles de pasar por alto, porque la gente busca cambios de color, no de transparencia. Tercera señal, olor terroso fuerte al acercarse a la maceta. No es el aroma habitual de la tierra, es un olor diferente, casi a podredumbre. Si lo percibes, ya hay descomposición activa en la raíz. Cuarta señal. Los pequeños hijuelos, esas plantitas bebés que la sábila produce a su alrededor, se detienen o se marchitan antes que la planta madre. Es porque la energía y los nutrientes ya no fluyen correctamente desde el sistema radicular comprometido. Quinta señal. Aparición de pequeños mosquitos del sustrato. Son los llamados mosquitos del mantillo o fungus gnats. Son insectos diminutos que solo proliferan en sustrato persistentemente húmedo. Si los ves volando alrededor de tu sábila, es señal clara de exceso de humedad permanente. Si identificas 2 o más de estas señales al mismo tiempo, hay rescate de emergencia posible, y este es el procedimiento. Primero, sacar la planta de la maceta con cuidado y sacudir todo el sustrato viejo. Segundo, con un cuchillo bien limpio, cortar toda la raíz que se vea oscura, blanda o huela mal. Tercero, dejar la planta secándose al aire, sin sustrato y sin riego, durante 5 a 7 días, para que las heridas cicatricen.
Cuarto, replantar en sustrato 100% nuevo para cactáceas, en una maceta nueva o desinfectada con alcohol. Y quinto, no regar durante las primeras 2 o 3 semanas tras el trasplante. La planta tiene reservas suficientes en sus hojas para sobrevivir ese tiempo. Y aquí viene la reflexión más importante de todo este video, porque este es realmente el error fatal, porque combina 3 factores que casi nunca se dan juntos en otros errores. Primero, es invisible, no se ve hasta que es tarde. Segundo, es contraintuitivo. La persona refuerza el problema regando más cuando ve las primeras puntas marrones, pensando que la planta tiene sed. Tercero, está cargado simbólicamente. En la tradición popular, una sábila que se marchita se interpreta como una planta que absorbió mal de ojo y en lugar de diagnosticar el problema técnico, simplemente se sustituye por otra, sin entender qué pasó. El resultado es que millones de personas reemplazan sábilas año tras año, creyendo que cumplieron su función protectora, cuando en realidad las mataron por sobreriego silencioso, y el ciclo se repite con la nueva planta y con la siguiente. Por eso, este es el error fatal, porque no se aprende, se hereda. La sábila lleva acompañando a la humanidad al menos 5000 años. Atraviesa egipcios, griegos, árabes, españoles, mexicanos, cubanos, andaluces, chinos. Cada cultura la cargó de un significado distinto: protección, belleza, salud, abundancia, riqueza. Y aunque la ciencia matiza muchas de las propiedades que se le atribuyen popularmente, lo que está claro es que estamos delante de una planta extraordinaria, capaz de almacenar agua durante meses, capaz de sobrevivir donde casi nada sobrevive, capaz de generar hijuelos que perpetúan la línea genética casi indefinidamente, y capaz también de revelar a quien sabe mirar el verdadero estado del cuidado que recibe. La próxima vez que veas una sábila en tu casa, en un mercado, en la entrada de un restaurante, fíjate, ¿está firme? ¿Sus hojas son opacas y carnosas? ¿No hay mosquitos volando alrededor? Si la respuesta es sí, esa planta está cuidada de verdad, no solo simbólicamente. Y si tienes una sábila en casa, esta noche, antes de dormir, tócala suavemente. Si se balancea, ya sabes lo que está pasando bajo la superficie y sabes cómo rescatarla. Si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete al canal y activa la campanita. Mañana hablamos de otra planta llena de tradición, la ruda, y de algo que la mayoría de la gente desconoce sobre por qué se ha usado durante siglos contra el llamado mal de ojo. Te espero.